Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los pronósticos o métodos de pronóstico, mejor conocidos como forecasting methods. Entonces, ¿cuál es su objetivo y aplicación de los pronósticos? Los pronósticos son estimaciones de la ocurrencia, también se les conoce como una cronología o magnitud de futuros eventos que pues nosotros sabemos que son inciertos. El propósito de que nosotros pronostiquemos pues es para utilizar esa información a través de datos futuros, perdón, a través de datos en el pasado, y con esos datos en el pasado tratar de estimar lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, pues eso se supone que es parte del proceso administrativo, lo que toda organización debería utilizar en la parte de su planificación, pues porque forma parte de su misión y visión. Por eso de ahí que es importante dentro de la planificación estratégica de todo negocio, pues tratar de saber primeramente cuál es el origen del nacimiento de la organización, o sea, su misión, y cómo se ven en cierto periodo de tiempo. De ahí que por eso es muy importante los pronósticos y de ver de una manera futura a la organización. Los pronósticos también, bueno, se utilizan para estimación de demanda, que es lo que nosotros ahorita aquí nos vamos a concentrar, pero pues también puedes hacer estimaciones de precios, de costos, tanto de materias primas como de mano de obra, tasas de interés, ingresos, etcétera. O sea, la empresa a través de estas herramientas puede hacer una serie de estimación eh, de variables cuantitativas o cualitativas que posiblemente van a suceder siguiendo una determinada un determinado comportamiento. Y bueno, pues si nosotros aplicamos bien estas herramientas, lo que va a originar es que podemos tener buenos niveles tan apropiados, o vamos a tener lo que realmente requerimos en nuestro recurso humano, o puede ser también que nos pueda estimar bien las materias primas requeridas dentro de todo nuestro proceso de producción. El capital quiere decir que son los bienes, vamos a ponerlo ahorita como bienes de capital, pues aquellas maquinarias y equipos que debemos utilizar en nuestro proceso de planificación, o de acuerdo a la demanda que nosotros tenemos. Obviamente esto también tiene que ver con los inventarios. Puede ser inventarios de producto terminado, inventarios de materia prima, o aquellos inventarios que están dentro de todo el proceso de la cadena de suministro, como pueden ser centros de distribución, hasta posiblemente inventarios que están ya en tiendas detallistas con el cliente final. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hacemos esta práctica muy frecuente y no más que frecuente, pues con cierto grado de probabilidad de ocurrencia? O sea, que nosotros hagamos una buena estimación de estas técnicas, pues bueno, pues vamos a reflejar un mejor uso de nuestra capacidad y el mejoramiento de las relaciones de los empleados. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una sobredemanda en nuestro sistema o en nuestra empresa? Pues la gente anda estresada, no les alcanza el tiempo para cumplir con sus actividades. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación entre el el estado de bienestar todas las personas que trabajan en una compañía con respecto a la planificación o el pronóstico. Entonces de ahí que por eso es importante la planificación, porque también eso nos da que solamente la carga de trabajo que requiere cada persona para su puesto de trabajo va a ser bien estimada, y obviamente cuando suceda ese evento futuro, pues entonces la empresa está muy prevenida para cumplirlo en tiempo y en forma, y con bienestar también de los trabajadores, que es un principio de la ingeniería industrial, ¿no? El bienestar y adaptar a las personas a sus puestos de trabajo.
Y bueno, también eso refleja mucho el servicio a los clientes, porque si yo estimo bien lo que yo pienso que me van a pedir mis clientes de mis productos o de mis servicios, pues siempre voy a estar atendiéndolos, puesto que tengo la capacidad, porque previamente yo la estimé. Bueno, entonces respecto a los costos, pues tiene dos principales digamos funciones en nuestra actividad de pronosticar o tarea de pronosticar. Si nosotros vemos en el eje X, tenemos cuando la empresa no tiene un método y cuando el método pues supera lo que realmente requiere la compañía. Si nosotros no tenemos método, el costo de incrementar el, el costo pues es muy bajo, ¿verdad? Pues quiere decir que no estoy invirtiendo nada en la parte de actividad de pronosticar. Pero si nosotros empezamos a elevar el método, esto empieza a incrementar la actividad de pronóstico y por lo tanto pues requeremos recursos, ¿verdad? Entonces de ahí que por eso nosotros es importante buscar ese punto de equilibrio. O sea, si yo le voy invirtiendo a mi actividad de pronosticar, pues más caro me va a costar. Posiblemente personas con nivel doctorado, con especialidad en estadística, en parte de series de análisis de series de tiempo, pues me va a costar ese recurso, me va a costar cierta cantidad, pero nosotros debemos de buscar un punto de equilibrio. Quizás a veces no necesitamos una persona muy experta en la actividad de pronosticar, pero que sí entienda que el proceso de análisis de series de tiempo pues es importante y que quizás no requerimos nosotros una técnica muy sofisticada para poder acercarnos un poquito a ese evento futuro que queremos pronosticar. Por otro lado, costos de pronósticos pobres e inseguros, pues el hecho de no utilizar determinada técnica pues es caro. O sea, si yo también no le meto un poquito de técnica, pues me va costando muy caro todos los costos asociados a esa falta de planificación, como puede ser no atender toda la demanda total del cliente, o sea, ventas perdidas. También me incluye esto errores que se cometen por el personal que no está capacitado debido a que supera toda la demanda y tienen probabilidades más de cometer errores. Inclusive a veces yo puedo enviar un producto de un punto origen a un punto destino, pero debido a la urgencia, porque yo no tengo un buen proceso de planificación, pues mando ya ese producto en un proceso de envío aéreo que quizás me está costando más caro que el mismo producto, pero lo tengo que enviar para cumplir con el cliente. Entonces, también en no atender todos esos costos ocultos me está incrementando un costo. Entonces yo tengo que buscar un punto de equilibrio entre la técnica que voy a utilizar y los costos asociados a no utilizar una técnica de pronóstico adecuada. La suma de esto pues me da este costo total. Lo que buscamos nosotros es ese punto de equilibrio que pues lo tenemos que revisar y pues analizar. Tenemos una metodología y bueno, aquí nos habla de variables de decisión, ¿verdad? En la parte de los pronósticos. Son una función del tipo de pronóstico. Nosotros para poder saber qué vamos a cómo vamos a pronosticar, pues requerimos saber pues, el tipo de pronóstico que voy a hacer. Si va a ser de una demanda, si va a ser de tecnología, de precios, de costos, de recurso humano que voy a requerir. Entonces, en base a la variable que yo quiero estudiar, pues es el tipo de pronóstico que quizás me recomiende. Y también pues el comportamiento del mismo pronóstico. Por eso aquí habla en el segundo punto del horizonte de tiempo. Lo voy a pronosticar a corto plazo, a mediano o largo plazo. La base de datos que tengo disponible en la empresa, genero datos para poder pronosticar o no genero datos. Si no genero, pues tendría que hacer ya un plan en empezar a capturar cierto tipo de variables, cierto tipo de datos que me van a ayudar a mí a hacer mi pronóstico. Y bueno, pues también saber en esa variable que estoy utilizando de qué tipo va a ser. ¿Va a ser cuantitativa o va a ser cualitativa o va a ser una combinación de cualitativas con cuantitativas? Y en base a eso pues yo hacer mi pronóstico. Dentro de los métodos que se utilizan para pronosticar, pues tenemos aquí
4 columnas. Una me dice cómo se le conoce a ese método, en qué consiste, el horizonte de tiempo que está abarcando esa técnica o recomendable utilizarla, y el costo relativo que se hace en inversión del pronóstico. Por ejemplo, compuesto por fuerza de ventas, dice que es una estimación del área de ventas como un todo. Ahí lo que hace el departamento de ventas pues es llevar a cabo una tarea de estimar cuánto es lo que cree que va a vender. Obviamente para eso pues tienen que tomar los históricos, y el área de ventas pues de manera conjunta empiezan a hacer sus aproximaciones. El costo es de mediano a bajo y se utiliza para corto y mediano plazo. ¿Por qué es bajo y podría ser medio? Pues es que hay que unir o juntar, organizar o decidir de manera conjunta el departamento de ventas qué es lo que va a requerir, ¿verdad? En cierto periodo de tiempo en el futuro. Entonces a veces eso quizás son juntas, ¿verdad? Que no requieren quizás mayor gasto que en sí organizar la integración de todo el departamento de ventas en diferentes lugares, en diferentes puntos donde se encuentre, y llevar a cabo estas actividades. Opinión ejecutiva: gerentes de mercadotecnia, finanzas y producción preparan pronósticos. O sea, quiere decir que también aquí nos habla de reuniones. Por eso el costo es de bajo a medio, porque con el mismo recurso yo estoy sacando la información y entre ellos se ponen de acuerdo. Mercadotecnia: ¿qué es lo que tiene que hacer como estrategias de introducción de nuevos productos, atacar nuevos nichos de mercado? En base a eso, o agrandar los portafolios de productos. Entonces, o le llaman la unidad estratégica de negocio. Entonces mercadotecnia va a unir todo su plan que tiene para introducción de nuevos productos o mantener ciertos nichos de mercado. Y finanzas va a decir con qué recursos se cuentan, y pues producción va a decir con qué capacidades se tienen para cumplir de manera conjunta y de manera relacionada todos los objetivos de estos departamentos. Por eso el costo es de bajo a medio, y también nos ayuda mucho para pronosticar corto plazo y largo plazo. Aquí nada más en un paréntesis, tomando como corto plazo un horizonte de tiempo menor a un año. El mediano plazo se toma de 1 a 3 años, y actualmente el largo plazo se considera más de 3 años. Y pues el costo de bajo a medio pues depende a veces nada más la pura inversión del recurso humano. Medio es que quizás que requiera gastos adicionales como viáticos, transportación para que la gente pueda llevar a cabo sus actividades, inclusive un software de costo medio. De costo medio quizás estamos hablando quizás no rebasa ni los millones de pesos. Y pues de bajo, pues que como les decía, nada más con los mismos recursos que yo tengo solamente es organizarlos. Por eso el costo adicional relativo pues no rebasa suficiente cantidad de dinero. Ventas y gerentes de línea pues hacen cálculos independientes de los vendedores regionales, son canalizados con proyecciones nacionales de los gerentes de línea de productos. O sea, quiere decir que esta empresa tiene diferentes localizaciones, diferentes divisiones, y esas divisiones de ventas pues están haciendo una organización para llevar a cabo toda su actividad. Por eso el costo, mejor dicho, el horizonte de tiempo es de mediano plazo y el costo relativo es medio. Analogía histórica: los pronósticos provienen de la comparación con un producto similar previamente introducido. Quiere decir que esta técnica lo que hace es toma un producto que es muy similar al que voy a introducir, y obviamente con eso hago la proyección. Que hay muchos casos en este tipo de técnica de pronóstico, como puede ser cuando voy a poner un nuevo teléfono inteligente que quizás previamente lo introduje con otra versión. Entonces voy a introducir la nueva versión. Entonces quizás hay una analogía del comportamiento de la demanda. Muchos productos tecnológicos pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con los ciclos de vida del producto. Termina el modelo 1, ahora voy a meter el modelo 2 o el modelo 3, y tiene casi las mismas características, y se basa uno en la demanda histórica que tuvo el anterior, y bueno, pues se proyecta en base a eso pues hace una estimación de lo que va a suceder con el nuevo modelo de producto que voy a introducir. No sé, posiblemente con los automóviles, aunque vamos a ver ahorita más adelante que
Esto posiblemente da pie también para utilizar otras técnicas de pronóstico. El horizonte de tiempo es de corto plazo a largo plazo y el costo es de bajo a medio. Método Delphi. Dice, los expertos responden una serie de preguntas anónimamente y reciben retroalimentación y revisan sus cálculos. ¿Qué significa esto? Bueno, la técnica Delphi se utiliza mucho para hacer estimaciones en el futuro, en el largo plazo. Puede ser el caso de iPhone. Para poder diseñar el iPhone quizás se tuvo que hacer una técnica Delphi donde 20 años atrás o ciertos periodos atrás se vio qué necesidad se tenía en el futuro con respecto a las telecomunicaciones. Entonces nosotros lo vemos inclusive con otros, con el caso de posiblemente de Japón. Japón, después de la destrucción de la guerra mundial, posiblemente tuvo que hacer una planificación en el largo plazo para que después de 25 años aproximadamente pudiera ser la primera potencia a nivel mundial. Eso quizás requirió saber inclusive qué tipo de tecnología es la que se iba a utilizar o qué tipo de productos son los que se iban a demandar, y en base a eso crearon su industria. Se tienen datos históricos respecto a lo que les digo, pero es importante que nosotros podamos identificar la técnica para qué es su utilización. Entonces muchos productos quizás de los que nosotros estamos consumiendo posiblemente pasaron por un proceso 20 o 30 o 50 años atrás para saber cómo iba a responder ese producto, cómo iba a llegar en el futuro inmediato, hablando de términos de más de 3 años. Es como estas técnicas pues se utilizan. Entonces se les manda a diferentes expertos un cuestionario y se recogen esas respuestas. Si esas respuestas a esas personas expertas en las diferentes áreas, como puede ser psicología, economía, ingeniería, etcétera, sociología, si todas esas personas al momento de regresarnos nuestro cuestionario, todas las respuestas coinciden o son similares, se termina el estudio. Si todos tienen diferentes respuestas, entonces se vuelve a generar otro cuestionario hasta que no exista mayor variación en las respuestas que nos dan esos expertos. Obviamente también aquí una condicionante de que será anónimo. Quiere decir que ellos no deben de decir, puesto que se sesgaría, porque lo que se requiere es la opinión de ellos mismos respecto a lo que se quiere conocer. Entonces, ya que vemos que la mayoría responde casi similar, obviamente pues se puede hacer ahí un análisis de ANOVA, ¿verdad? O sacar alguna técnica estadística que nos permita decir que la variación entre las respuestas ya casi es similar, pues entonces se cierra el estudio y sobre esa base se hace la planificación. Se utiliza para largo plazo y el costo es mediano alto, pues porque al hablar de expertos, pues esos expertos y todos los recursos para poder localizarlos y estar haciendo el proceso de la generación de los cuestionarios, etcétera, pues requiere determinado presupuesto. Investigaciones de mercado son una de las más comunes en las compañías. Se usan cuestionarios, paneles para obtener datos que anticipen el comportamiento del consumidor. Por eso vemos personas que traen instrumentos de tipo entrevistas, etcétera, para conocer gustos y preferencias de los consumidores, y en base a eso ellos toman esa información pues para diseñar sus nuevos productos o mejorar los que ya tienen, etcétera. El costo pues es de mediano plazo a largo plazo y su inversión pues podría ser alta dependiendo los mercados y la actividad de la investigación que se requiere. Tenemos también los métodos de tipo cuantitativo. Los anteriores que vimos son de tipo cualitativo. Los de tipo cuantitativo pues existen varios muy interesantes. Vamos a ver algunos, los básicos, pero
inclusive algunos que otros sofisticados, pero en la gama de pronósticos hay que quedar claro que no solamente se limita a estas tablas que estamos viendo, que están sacadas de un libro de estadística que a continuación vamos a referir, pero que existen muchísimas técnicas de pronóstico que cada uno de los analistas, dependiendo de los recursos con los que cuenten y el conocimiento que tenga y la inversión que requiere la compañía, pues buscar un equilibrio en qué técnica utilizar que le maximice su estimación o su predicción. Aquí iniciamos primero el método simple. Método simple dice se utiliza una regla simple que pronostica igual al último valor o igual más o menos algún porcentaje. Eso se hace como una tipo ponderación. Quiere decir, por ejemplo, si el día de hoy yo vendí 10 piezas de mi producto X, posiblemente ese es el más vendido, entonces para mañana, si la tendencia yo veo que empieza a ir creciendo, pues yo veo en qué porcentaje esa tasa de crecimiento existe para que yo el siguiente del día de mañana yo ponga una cantidad de producción más o entregue más producto. Si está una razón del 10%, entonces quiere decir que el 10% de 10 pues es 1, entonces quiere decir que para el siguiente, para el día de mañana quizás no voy a vender 10, voy a vender 11. Esa es una pequeña estimación, aunque existen técnicas que nos pueden dar diferentes reglas. El horizonte de tiempo es corto plazo y el costo relativo es bajo. Promedios móviles. El pronóstico es simplemente un promedio de n periodos más recientes. Quiere decir que si yo quiero pronosticar lo que va a pasar el siguiente año, quizás lo que yo tenga que hacer es sacar el promedio de enero del 2016, enero del 2015, enero del 2014. O sea, si yo voy a pronosticar 2018, quizás necesite enero 2017, 2016, 2014, etcétera, dependiendo los n periodos que quiera promediar. Si nada voy a promediar 2 y quiero pronosticar 2018, entonces necesito enero 2016 y 2017. Le saco un promedio y ese promedio va a ser mi pronóstico del 2016 y 2017 en promedio. Es lo que voy a en promedio voy a estimar para 2018. Más adelante los vamos a ver con más detalle. Su costo es bajo y su horizonte de tiempo es corto plazo. De hecho es uno de los más utilizados en las compañías, puesto que el fundamento es muy básico. Proyección de tendencia. Dice el pronóstico es una proyección lineal exponencial u otra tendencia de la tendencia pasada. Quiere decir que no es otra cosa más que hacer una regresión o hacer una proyección de una ecuación, ¿verdad? De una recta que puede ser lineal o puede ser no lineal. Una vez que esa recta, al momento de sacar los errores que comete esa recta hipotética o teórica con la real, pues sacar sus errores y ver si realmente esa tendencia es la que tiene mi serie de tiempo. Su costo puede llegar a ser de bajo, pues porque no requiere mucha matemática de tipo avanzado. Posiblemente una persona con un nivel medio superior podría hacerlo sin ningún problema, pero en el caso de descomposición sigue siendo el costo bajo y el horizonte de tiempo puede ser a corto plazo, a largo plazo. Y la descomposición pues es como dice su nombre, descomponer tus datos para ver si tienen tendencia, estacionalidad, ciclicidad y ruido o aleatoriedad. Que significa que tú vas a dividir todos esos patrones de comportamiento, tu variable o tu serie de tiempo, y cada uno lo vas a analizar para que hagas una ecuación y una estimación de tu pronóstico, dándole el ajuste correcto entre la tendencia, el grado de estacionalidad que tiene, la ciclicidad que tiene y lo aleatorio. Su horizonte de tiempo puede ser de corto plazo hasta largo plazo y su costo pues es bajo, que también es uno de los que se utiliza mucho en las empresas. También se le conoce como índice estacional porque es una combinación de regresión lineal algo de ciclicidad y estacionalidad, porque se analizan sus índices estacionales de cada
periodo de tiempo para hacer un ajuste en la tendencia del pronóstico. La suavización exponencial. Los pronósticos son promedios móviles ponderados exponencialmente donde los valores tienen mayor peso. Dice horizonte de tiempo es corto plazo y su costo relativo es bajo. La suavización exponencial, como su nombre lo dice, vamos a multiplicar el error cometido de la demanda y el pronóstico por un factor de corrección. Ese factor de corrección regularmente es mayor a 0. Algunos lo ponen entre mayor a 0 menor a 1, o sea, quizás un número decimal, aunque en algunos casos los softwares o también uno matemáticamente puede encontrar valores mayores que 1, pero lo que hace esta suavización exponencial es como una ponderación porcentual de este ajuste de mis datos con respecto a estos factores, de tal manera que generan un modelo de predicción que hace una suavización. Por eso se le llama suavización exponencial, porque va a ser una suavización de los datos y va a ser como una proyección o simulación del comportamiento. Obviamente este tipo de técnicas pues se utiliza mucho cuando los datos pues tienden a ser cíclicos, principalmente, ¿no? Analiza mucho la ciclicidad, la parte de la suavización exponencial, y bueno, pues se utiliza para el corto plazo y su costo es bajo. El Bose-Jenkins pues es, digamos, una de las técnicas pues más sofisticadas, pues es casi un traje a la medida. Dicho de otra manera, pues lo que se hace es proponer un modelo que se ajuste al comportamiento de nuestros datos. O sea, por eso dice aquí en la descripción, se propone un modelo de regresión de serie de tiempo estadísticamente probado, modificado y vuelto a probar hasta que sea satisfactorio. O sea, quiere decir que generamos un modelo, lo estamos analizando y probando hasta que digamos que ese modelo que creamos y lo ajustamos pues ya es muy confiable en la manera en cómo hace sus estimaciones de predicción. Si se dan cuenta, por eso el costo es de mediano a alto y pues nos puede pronosticar desde mediano plazo a largo plazo. Pues ya como compañías muy grandes como Walmart pues utilizan ya técnicas de este tipo. Empresas regularmente que están en el Forbes 500 pues posiblemente utilizan técnicas de este tipo, puesto que ellos tienen demandas muy grandes y obviamente la probabilidad que quieren ellos es de que todo lo que ellos estén planificando tenga un grado de predicción de que va a suceder. Y bueno, estas técnicas pues lo dan, ¿verdad? Asociativos, también dentro de los cuantitativos, la regresión y correlación también es una manera de pronosticar a través de modelos de regresión, que nosotros los conocemos como la ecuación o los métodos de mínimos cuadrados, y hace una correlación, ¿verdad?, de mis datos, y con eso ajusta un modelo que puede tener varias formas, ¿verdad?, lineal o no lineal, o cuadrático, etcétera. Horizontes de tiempo, corto plazo a mediano plazo, y el costo relativo puede ser mediano alto. Aquí pues obviamente ya no cualquier persona se puede meter en la parte de regresión y correlación, puesto que ya requerimos de personas muchísimo más conocimiento matemático y especializadas hasta cierto punto respecto a o cómo se utiliza estas técnicas. Y otros también que son algo sofisticados son los econométricos. Se usa una solución por ecuaciones simultáneas de regresión múltiple para una actividad económica. O sea, aquí sabemos que pueden ser miles, millones de variables quizás que se están moviendo y generar un modelo simultáneo de variables y ecuaciones. Para esto pues ya requerimos un software, quizás de manera manual ya no podríamos resolver un sistema de este tipo, pero son sistemas y son modelos muy confiables, que son los que quizás hasta mantienen economías en el mundo, como puede ser proyecciones que hace los bancos, el Banco de México, que hace el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Reserva Federal en Estados Unidos. Ellos regularmente están manteniendo estos sistemas y están evaluando matemáticamente sus proyecciones, compuesto que con esto se requiere como datos para las actividades económicas,
para estar sabiendo si va a crecer o no va a crecer la inflación, va a haber crecimiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Las tasas de interés, cómo se van a mover, y ellos pues tienen que involucrar muchísimas variables para poder llegar a esa conclusión. Su costo puede ser alto por todo lo que conlleva, todo el esfuerzo que lleva de llevar a cabo un modelo de este tipo, muchísima información es la que está de por medio. El horizonte de tiempo pues es de corto a largo plazo. Esta tabla fue sacada de Munks, Joseph Munks, del libro de administración de operaciones, y bueno, pues nos sirve bastante bien para darnos una idea de todo lo que podemos hacer con la actividad de pronosticar. Entonces, hablando de series de tiempo, decíamos que nosotros podemos hacer una proyección en el tiempo, y bueno, pues los componentes básicos de una serie de tiempo los podemos dividir en tendencia, ciclicidad, estacionalidad y ruido o regularidad, o le llaman también aleatoriedad. Puede ser una función de tipo multiplicativa, como lo estamos viendo aquí, o le puedo poner aquí un símbolo más que puede ser de tipo aditiva. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos cuando se comporta el modelo de pronóstico aditivo o se comporta de manera multiplicativa. Aquí lo estamos viendo aquí en esta parte, definiendo la estacionalidad. Vean que cuando la locación es aditiva va creciendo en una manera proporcional, y cuando es multiplicativa pues se está ponderando casi exponencialmente el patrón de comportamiento. ¿A qué le llamo en la serie de tiempo la estacionalidad? Pues bueno, pues cuando se estacionan mis datos en determinado punto en el tiempo. Vean que aquí en los viajeros pues cada determinado periodo de tiempo casi tienen el mismo nivel de demanda. Entonces cuando se estacionan mis datos, ese quiere decir que es un punto de estacionalidad, y bueno, pues ese es un patrón de mi serie de tiempo a analizar. Tenemos otro que es el cíclico, quiere decir que ciclo tras ciclo, dependiendo de los ciclos como los divida, los puedo dividir los ciclos en 12 meses, en 365 días, en 26 quincenas, en trimestrales, mensuales, bimestrales, semestrales, etcétera, ¿no? A eso se le llaman los ciclos, al periodo de tiempo en el que voy a dividir mi serie de tiempo de manera homogénea. Otro componente de serie de tiempo es la tendencia. Quiere decir que podemos tener tendencias negativas, tendencias positivas, pueden ser inclusive exponenciales, cuadráticas, cúbicas, etcétera. Y aquí pues bueno, esa tendencia también es una variable de serie de tiempo a analizar, o un componente de mi serie de tiempo a analizar. Y la otra es la ruidotoriedad. Como su nombre lo dice, el ruido es algo que normalmente no ocurre en mi serie de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos un patrón, de repente ese patrón, vean, baja negativo, y luego otro patrón positivo y otro patrón negativo. Quizás estos de abajo son los ruidos que tiene la compañía, pero habría que ver cuál es la razón. A veces las razones pueden ser de tipo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, una huelga, un paro, o me falló mis máquinas, se paró la línea, entonces yo iba produciendo una cierta razón y ya no produje porque mis máquinas fallan, entonces ya el patrón de producción pues, se cambió, ¿verdad? Pero esto quiere decir que este es un tipo de ruido. Aquí en la parte de los pronósticos, en la medición de errores, quiere decir que cuando yo hago un pronóstico pues quiero saber con cierto grado qué es lo que qué grado de error cometí, mis datos reales, mis datos históricos, con el dato que yo proyecté con mi técnica de pronóstico. Y entonces esa medición de errores es simplemente el dato real, la demanda, menos y testada, que para nosotros podría ser el dato pronosticado. La relación entre el dato real y el dato pronosticado nos tiene que dar un error, y el error es el que medimos nosotros en nuestras técnicas de pronóstico. Lo podemos sacar de manera natural, demanda menos lo que pronostiqué, o con valor absoluto.
De ahí que nacen la desviación media absoluta, mejor conocida como MAT. Aquí está hecha como DAM, pero en otros softwares como el Minitab se llama MAT, por sus siglas en inglés, Mean Absolute Deviation. Entonces este error, que es cada dato real menos el pronosticado, la suma de todos ellos, lo saco un promedio y obtengo el MAT, que es el valor medio de la desviación absoluta. También tengo un error cuadrático, y menos y testada, o sea, demanda menos el pronóstico elevado al cuadrado. Y también este es un error cuadrático, que ese error cuadrático, si nosotros lo sacamos en valor promedio, que este nosotros lo vamos a ver en otros softwares como MSD, o sea, Mean Square Error, o también se le conoce como Mean Square Deviation, etcétera, ¿no? Pero pues lo que nos habla de este error es de tipo cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Pues porque lo que queremos es hacerla como una varianza. Esto es como una relación de varianza de cada error menos el valor pronosticado, lo elevo al cuadrado, pues genera un valor positivo siempre, y esa suma cuadrática es la que yo quiero, y le saco un promedio para saber cuánta desviación cuadrática tengo al momento de haber pronosticado con cierta técnica de pronóstico. Entonces la desviación media absoluta y la desviación media cuadrática son uno de los indicadores muy fundamentales y básicos en la toma de decisiones de pronósticos. Aquí también tenemos otro que es el valor porcentual. Este también se le conoce como MAPE, que es el error absoluto de porcentaje. Y aquí está el MAPE, y tiene otras siglas, pero regularmente en los software se llama MAPE, que es Mean Absolute Percentage Error, o sea, el error porcentaje medio. Y bueno, aquí para calcularlo pues es cada valor menos cada dato menos el pronosticado, y lo dividido entre el dato real multiplicado por 100. Me va a dar siempre esto un valor decimal, y ese valor decimal, la sumatoria de todos esos valores decimales, pues los saco entre el número de datos que estoy analizando de errores, y con eso obtengo un valor promedio. Entonces, ¿cuál es el proceso de una serie de tiempo? Definir su propósito, recolecto los datos, pueden ser fuentes primarias o secundarias, o sea, primarias que pueden estar dentro de la compañía, datos, o secundarias que por medio de información externa genero la información. Preparo mis datos, los ordeno, los clasifico y grafico los datos históricos para confirmar el tipo de relación y obviamente saber qué tipo de técnica de pronóstico es la que voy a utilizar. Selecciono la técnica, promedios móviles, visualizaciones exponenciales, mínimos cuadrados, Bot-Jenkins, etcétera. Proyecto al futuro, una vez que yo lo valido, ejecuto y pongo en práctica los resultados, o sea, quiere decir que lo implemento, y después de esto le doy un seguimiento. Aquí vean que es importante dentro de la selección del método de pronóstico, pues el tipo de usuario y del sistema que voy a utilizar o software que voy a utilizar. Puedo usar desde Excel, que aquí podemos ver, o se va a ver más adelante prácticas en Excel, pero también tiene que ver la sofisticación del usuario, que tanto sabe hacer este tipo de técnicas de pronóstico, el tiempo y recursos con los que se disponen, que a veces los pronósticos siempre se hacen con el sentido de urgencia, entonces en base a saber quién lo va a hacer y con qué software, porque si todo urge, pues no voy a dedicarme a diseñar o a programar una plantilla en algún lenguaje de programación pues para llegar a hacer estas técnicas. Disponibilidad de los datos, también eso es importante, es un factor de decisión, y patrón de los datos para poder elegir adecuadamente. Dentro de las técnicas que se van a ver, pues es promedio simple, promedio ponderado, promedio móvil simple, asombroso exponencial simple, regresión lineal simple, índices estacionales, que también se le conoce como descomposición, y de ahí pues podemos proponer otras más, pero estas serían como las más comunes y las más esenciales. Ok. Aquí vamos a dar una pequeña introducción a lo que es promedios móviles, nada más para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Después en una práctica en Excel lo podemos practicar mucho más. Pero ven, si así tengo 12 datos, ahí están graficados,
y yo quiero sacar una demanda con promedio de 2, pues simplemente quito el promedio de estos dos datos, me dará el pronóstico del siguiente periodo, del periodo 3. Si promedio el dato 2 con el dato 3, me da el del dato 4 y así sucesivamente. Entonces, vean aquí, si yo saco el promedio de este promedio de 26.5, salió de haber sacado el promedio 26 más 27 entre 2 y así sucesivamente. De tal manera que esto es lo que yo analizo en mis pronósticos. Vean que aquí estoy sacando el error, que es el Y menos Y testada, o sea, demanda menos pronóstico, y la cuadrática, Y menos Y testada al cuadrado. Esto se suma estas restas de diferencias de demanda menos pronóstico, 26 menos 24, 2, 2 al cuadrado es 4, y valor absoluto de 2 pues es 2, porque aquí es 51, valor absoluto 51, y 51 al cuadrado pues es 2601. La suma de todo esto aquí está, del cuadrático, y le saco su promedio. ¿Cuántos datos son los que yo tengo aquí? 2, 4, 6, 8, 12, y me da 567, ¿verdad? Bueno, aquí le tomé 10 porque quité dos datos. Realmente estos son los últimos 10 que estoy tomando en cuenta, por eso el promedio da 567.22. Y para el caso del valor absoluto, la suma de todo esto me da 182 entre 10, 18.25. O sea, quiere decir que por cada vez que pronostiqué me equivoco 18.25 unidades, y mi varianza es de 567.22. Para el caso de promedio simple igual a 3, igual quito 3 datos, le saco promedio a esos 3 y ese será el pronóstico del siguiente periodo. Y hago el mismo procedimiento y vean que aquí cuando fue pronóstico de 2 cómo se comportó, y cuando es pronóstico de 3, quiere decir que si yo me voy a, ahorita voy a poner el caso de ajuste exponencial, que sería demanda menos pronóstico. Su ecuación es el valor de alfa multiplicado por d menos p. El alfa es un factor de corrección, como habíamos platicado. Entonces, si yo multiplico 0.1 por demanda menos pronóstico que es 0, pues es 0, más el pronóstico sería esta alfa de menos p más el valor inicial de 23, pues da 23. Y bueno, el error del cuadro es 0 y valor absoluto es 0. Este pronóstico me lo llevo para el siguiente periodo. Aquí está, 25 menos 23. La demanda menos pronóstico es 2. Por valor de alfa de 0.1 da 0.2. Mi pronóstico sería 23 más 0.2, 23.2. Y esto lo elevo al cuadrado, el demanda menos pronóstico al cuadrado, y el valor absoluto de 2 pues es 2. Este 23.2 me lo llevo para el siguiente periodo. El resto 26 menos 23.2. La diferencia es 2.8 por 0.1 da 0.28. Mi pronóstico para el siguiente periodo será 23.2 más 0.28, pues entonces sería 23.48, y le elevo al cuadrado de menos p al cuadrado, sería 7.84, y el valor absoluto de 2.8 es 2.8. Así sucesivamente hasta llegar a todos los periodos de tiempo. Sumo mis errores cuadráticos y le saco promedio 477.27, y valor absoluto lo sumo y le saco el promedio 14.61. Si yo comparo 14.61 con 18.59, pues quiere decir que el error que comete la técnica de ajuste exponencial con punto 1 pues es mucho menor. O sea, ese sería el mejor pronóstico hasta este momento. Me voy con punto 1, con punto 2, puedo analizar diferentes valores de alfa. Aquí la pregunta es, con este resumen de mis sumas de cuadrados, mi valor medio cuadrático y mi desviación media absoluta, vean que aquí como voy con hasta punto 9, en el caso de ajuste exponencial nada más que estoy analizando, vean cómo fue variando el error 64. Vean que aquí volvió a crecer, lo que quiere decir que posiblemente el mejor es
valor de 0.8, ¿verdad? Dependiendo el analista puede decir cuál de los dos es cuál de estos dos es el mejor, pero desde el punto de vista de desviación absoluta 13.5 es menor, y con respecto al cuadrático es el de 400, el cuadrático es el 392.64, o sea, con alfa 0.4, pero vean cuánto es el valor de desviación media absoluta y también cuánto da en cuanto a desviación cuadrática, suma cuadrática. Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues ese es hacer un análisis todavía más detallado con las demás técnicas y de ahí llegar a una mejor conclusión. Entonces, esto es aproximadamente lo que se debe de utilizar. Muy bien, entonces, ¿cuál es mejor? Pues es tomar diferentes técnicas, evaluarlas y ver cuál es la que mejor se ajusta a nuestro conjunto de datos. Muy bien, bueno, pues hasta aquí es una introducción hacia lo que es las técnicas de pronóstico y bueno, pues hay que seguir trabajando y ver las diferentes técnicas en detalle pues para cada una evaluarlas. Vamos a quedar claro que el alcance del curso solamente vamos a irnos hacia la parte básica. Algunos lo consideran un poco arcaico, pero pues es lo que muchas compañías utilizan como técnica de pronóstico y pues en la manera que uno se especialice pues podría perfeccionar estos grados de predicción de pronósticos. Muy bien, entonces eso es todo.